psicosomática de FEPAL es motivo de gran alegría el que estén todos hoy aquí dedicando este ratito, este sábado, compartiendo una actividad que, como les comentaba, para nosotras ha sido una de las actividades que nos propusimos este año, buscando que la psicosomática tuviera una resonancia no solo en los psicoanalistas, sino en psicólogos, psiquiatras, médicos y otras personas del área de la salud que o desconocían un poco la temática o no era tan claro lo que involucraba la psicosomática, así que hemos querido que sea un canal de cercanía, de apertura y no solo de la psicosomática, sino de conceptos psicoanalíticos, del psicoanálisis alrededor de la gente y en la comunidad. Entonces, pues muy bienvenidos. Voy a dar la palabra a una de mis compañeras, fundadora de este grupo, la doctora Leticia Villagómez, que se encuentra en la Ciudad de México. Yo soy Adriana Melú, soy colombiana, de la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis, pero vivo en España. Entonces, Leticia se encuentra en la Ciudad de México. Adelante, Leticia, y el micrófono es tuyo. Adriana. Gracias, doctora Neburak. Ha sido un gusto tenerla acá con nosotros. Yo soy Leticia Villagómez de la Ciudad de México, pertenezco a la Sociedad Freudiana de la Ciudad de México y le contamos brevemente cómo empezamos nuestro grupo. Para el 2013 empezamos ya a reunirnos y hemos transitado por diferentes congresos internacionales y latinoamericanos. Empezamos con trabajos de psicosomática. Mire, nos encontramos en los congresos y decidimos trabajar juntas y hemos estado pues caminando por el mundo y mucho por los congresos de FEPAL. De ahí para acá nosotros fuimos trabajando, Adriana, Miriam, luego se integró Olga, Noemí, y así vamos integrándonos, presentando trabajos de psicosomática. Y el año pasado, en el 2019, decidimos solicitar a FEPAL fundar el grupo de psicosomática de FEPAL. Fuimos aceptadas y ahora estamos trabajando con estas conferencias. Así que sea usted bienvenida, doctora, y le mandamos un abrazo. Gracias, Adri. Bueno. Gracias, querida Leti. Voy a dar la palabra a Olga, que tiene la tarea de presentar a nuestra invitada de hoy. Adelante. Abre tu micrófono, mi Olguita. Ahí está. Yo soy, Olga Bechara, soy psicoanalista de la Sociedad Psicoanalítica de Mendoza, Argentina. Y bueno, hoy me ha tocado el placer y la verdad que la alegría de poder presentar a la doctora Silvia Névora, que es una persona para nosotros, muy querida, es una gran psicoanalista, es una gran maestra y sobre todo una gran persona porque es muy generosa, así que tenemos casi asegurada, diría yo, una experiencia emocional de aprendizaje, así que es seguro. Ella es médica graduada de la Universidad de Buenos Aires, psicoanalista titular con función didáctica de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, profesora titular de Teoría de la Técnica y Psicopatología del Instituto de Formación Psicoanalítica de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, actual IUSAM, desde 1980 hasta la actualidad. Es profesora del Seminario de Educación Permanente de Observación de Bebés con la técnica de Sterbic en la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, entre 1998 y 2001, y desde 2014 hasta la fecha. Es docente del Instituto Europeo de Psicoterapia Psicoanalítica de Madrid, España, sobre todo del desarrollo psíquico temprano y de trastornos psicosomáticos. En la obra de
Klein, Bion, Mercer y Lieberman, desde 1995 hasta el año 2005, y desde entonces hasta la actualidad como grupo privado. Es coautora con David Lieberman y colega del libro Del cuerpo al símbolo, que bueno, tanto nos ha servido a todos. Coautora con Elizabeth Tabat de Bianchedi y colegas del libro Bion conocido y desconocido. Ha publicado diversos trabajos: Vida onírica y actividad clínica y contratransferencia, El cuerpo, presencia o intrusión, Notas sobre anomalías y desomalías cuerpo-mente, Del otro lado de la impresionante cesura, y en colaboración con su equipo de observación de bebés con la técnica de Sterbic, Revisando el encuadre de la observación de bebés, la intervención desata nudos, de la mirada fascinada a la mirada de conocimiento en la observación de bebés. ¿Y quién ejerce la función paterna? Este último fue presentado en noviembre del 2017 en el 10º Congreso de Observación de Bebé en Torino, Italia. Bueno, ahora vamos a pasar a Miriam Jacobson, otra compañera del grupo. Querida Miriam, ¿sí? La hemos perdido. Miriam, abre tu micrófono para que saludes. Perdón, soy Miriam Jacobson, pertenezco a la Asociación Psicoanalítica de Asunción, Paraguay. Para mí es un gusto contar con la presencia de la doctora Silvia, que de alguna manera en mis inicios en psicosomática ha sido un referente, su trabajo del libro del símbolo, del cuerpo al símbolo. Y bueno, estoy muy contenta y encantada de poder escucharla y después iremos conversando más. Muchas gracias por su presencia. Gracias, querida Miriam. Y por último, la doctora Noemí, que también está en México, que nos va a acompañar, se va a encargar de todo el debate al final y de llevar la ronda de preguntas. Noemí, abre tu micrófono y saludamos y ya le damos la palabra a la doctora Silvia. Sí, muy buenos días a todos, doctora Silvia Nébora, que es un gran gusto tenerla con nosotros. Sí, y sí, como todas las compañeras han dicho, un gran referente, el libro Del cuerpo al símbolo. Sí, mire, yo soy de la Ciudad de México, de la Asociación Psicoanalítica Mexicana, y es un gusto estar formando parte de este grupo, sí, de psicosomática, que ha sido muy enriquecedor, y así como a usted, tenemos una gran expectativa en todos los aportes que usted nos haga. Es un gusto tenerla con nosotros. Gracias. Gracias, querida Noemí. Y sin más preámbulos, doctora Silvia, muy bienvenida. Y este escenario virtual es todo suyo. Bueno. Primero, antes que nada, por supuesto, quiero agradecer, pero muy fuerte, en primer lugar, a Olguita Bechara, que me conectó con ustedes, con quien compartimos, trabajamos juntas, un seminario de psicosomática también virtual con Mendoza. Ella me conectó con este grupo que me parece maravilloso, tan activo de ustedes. Por lo tanto, agradecer a Leticia Villagómez, a Miriam Jacobson, a Noemí Martínez, a quienes acabo de escuchar, y sobre todo a ti, Adriana, con quien establecimos contacto y que me guiaste para llegar a este punto, ¿no? Gracias. Realmente, muchas gracias. Entonces, lo primero que yo les diría es que diversas etapas en el desarrollo de mi interés por lo psicosomático, que empezó, sí, hace 40 años, muchísimos años, cuando yo
era estudiante todavía de formación del instituto, de lo que luego fue Abdeva, y me invitaron a formar parte de un grupo de estudio y trabajo con el doctor Lieberman, que era uno de los referentes nacionales, internacionales en ese momento, ¿no? Junto con algunos otros grandes analistas de la época. Entonces esa primera etapa estuvo muy marcada por el trabajo que hicimos juntos y que, como ustedes recordaron, ¿no?, dio fruto al libro Del cuerpo al símbolo, cuyas 3 ediciones se han agotado y que sé que sigue siendo objeto de estudio en distintos países, lo cual me alegra sobremanera. A partir de ese comienzo, yo me fui interesando más y más, partiendo de Freud, siguiendo por Klein en la obra de Bion y de Meltzer, y me encontré con un autor como Bion, que todavía hoy me apasiona en el sentido de haber sido, a mi juicio, el primero que se ocupó de algo que me parece patognomónico de la humanidad, que es cómo pensamos los humanos. Y encontré entonces en su hipótesis acerca de cómo los humanos llegamos a pensar pensamientos o a tener obstruido esa posibilidad de pensar, un camino que también me condujo, ¿no?, a el cuerpo, y el cuerpo siendo usado como un efector cuando no se encuentra palabra o cuando no hay simbolización. Luego tuvimos la ventaja en mi asociación de Buenos Aires de recibir durante muchos años, cada 2 años, la visita del doctor Meltzer, y el doctor Meltzer escribió 4 preciosos trabajos sobre el tema que están en su Metapsicología Ampliada, trabajos donde va mostrando a su criterio qué pasa cuando se ve impedida la simbolización y hay descargas en el cuerpo, entre otros modos de descargar tensiones que no pueden ser pensadas. Luego, a partir de estos desarrollos, me fui interesando también por el cuerpo en sesión, no necesariamente cuando nuestros pacientes configuran enfermedades psicosomáticas, sino eso que yo digo que no hay quien no haya tenido momentos donde las dificultades nos impiden, las tensiones nos impiden pensar, elaborar nuestros conflictos, y una parte de ellos aparece en el cuerpo como descarga, ¿no? ¿Quién no ha tenido una diarrea ante un examen? Pregunto yo, ¿no es cierto? O una afonía antes de dar una conferencia, podríamos también decir hoy en día, ¿no? Entonces me fui interesando mucho en el cuerpo, en sesión, en lo no verbal, en lo paraverbal, en lo que acompaña la emisión fónica de nuestros pacientes y de nosotros mismos, en los gestos que acompañan el decir de nuestros pacientes y los nuestros ahora, ¿no? Ahora que estamos hace tantos meses trabajando a distancia y que he descubierto que al no tener una puerta de entrada y una puerta de salida como en mi consultorio, ¿no? Entonces, la puerta de salida me pregunté cómo la configuro y me di cuenta que tenía una cierta hipergestualidad para dar por concluida una sesión y saludaba así como para que eso reemplazara la puerta que abríamos, saludábamos al paciente y cerrábamos, ¿no? Entonces, el cuerpo, ¿no?, su presencia, ¿no?, me sigue importando sobremanera. Entonces,
para empezar les diría que si Freud creó el psicoanálisis a partir del estudio de las neurosis de transferencia, en estos últimos 40 años, los psicoanalistas hemos encontrado que venían a nuestros consultorios, nos pedían análisis, nos pedían ayuda, personas con otro tipo de trastornos, ¿no? Bueno, ya sean las personalidades como sí, patologías muy diversas, los pacientes que llamamos borderline o que otros llaman de difícil acceso, los autismos o postautismos, las anorexias, bulimias, adicciones, etc. Bueno, ese grupo de pacientes que en algún momento dimos en llamar el paciente de hoy en día, ¿no? Y que nos hace pensar algo, ¿no? Que yo les transmito, es que la psicopatología cambia con las épocas, porque por un lado creo que sí, que hay psicopatologías que son muy epocales. Por otro lado, también pienso que en la medida en que nuestros desarrollos teóricos nos permiten abordar nuevas patologías, estas empiezan también a circular en nuestros consultorios. Entonces, digamos, si me pongo a hacer un poco de historia, yo quisiera transmitirles, en primer lugar, la experiencia emocional que significó el prolongado trabajo en común con David Lieberman a partir de algunas ideas iniciales de él. Nos habíamos empezado a reunir. Yo estaba recién en formación. Me convocó una colega. La colega consiguió que David nos diera un horario. Ella le preguntó a David cómo formaba el grupo y David, con esa cosa tan contundente que tenía, le dijo, ubica a personas a quienes le mandarías un hijo si se tiene que analizar. Con eso estás garantizada. Miren qué respuesta, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, armamos un grupo, que éramos 4 o 5 personas, con David. Nos pusimos a ver lo que venía a nuestros consultorios, que David, con el sentido de humor que tenía, decía que nosotros verdaderamente ejercíamos el psicoanálisis, que él ya veía solo, ¿no?, pacientes muy depurados en segundo análisis o análisis didácticos, ¿no?, y que nosotros nos venían los pacientes de la calle. Entonces, en ese momento, empezamos a ver el interés que surgió entre nosotros y en David por ver unos pacientes que, bueno, empezamos a denominar psicosomáticos, que habíamos observado que en estas personas la aceptación pasiva de exigencias prematuras, unida a una huida precoz hacia el mundo, por medio de una disociación cuerpo-mente, impedían no solo el desarrollo gradual de los mecanismos de defensa, sino que lo impedido era el desarrollo de su capacidad de simbolización, ¿no? Entonces, David, con esa capacidad sintética que tenía con el lenguaje, dijo que esto contrastaba tanto con la forma como se presentaban nuestros pacientes, que desde un punto de vista formal parecían adecuarse tan bien a la realidad exterior, que Lieberman decía con un dejo de ironía, padecen de cordura, que nos hacía reír porque en general la cordura se disfruta, no se padece, ¿no? Pero porque parecían de primera vista tan cuerdos. Y yo pensé, de cordura y de buenos modales, ya que a menudo nos encontrábamos con personas muy atentas a las necesidades de los otros,
inclusive a las nuestras, las de sus analistas, y que esto era invariable, ya fueran niños, adolescentes o adultos. En cambio, notábamos que parecían estar a mucha distancia, a años luz, de sus propias necesidades. Pensamos entonces, es decir, eran los pacientes a los que nosotros decíamos, el encuadre los encuadra, ¿no? Yo me acuerdo de un paciente de esa época, mi primer paciente de supervisión didáctica, que cuando yo le comenté el encuadre de trabajo que íbamos a tener, me miró, les confieso que un poco ofendido, y me dijo, doctora, yo cuando me comprometo cumplo, ¿no? Y que ahí estaba toda esa armazón que luego pensamos como un exoesqueleto. Bueno, entonces pensamos que estábamos ante personas que en su evolución se habían saltado etapas, haciendo una huida a la adultez, obviamente a la pseudoadultez, porque nadie es grande antes de tiempo. Y pensamos que en ese salto habían quedado huecos de simbolización que representaban el costo que habían pagado por un desarrollo apurado. Fue en ese momento que nos planteamos como propuesta metodológica examinar sesiones donde estos analizandos, inicialmente tan adaptados a las normas del encuadre analítico, empezaran a tener dificultades con alguno de sus aspectos y se conflictuaran por ello. Pensábamos que en ese momento del análisis emergería el verdadero self, con sus simbolizaciones incompletas que no los capacitaba para una plástica relación con la realidad psíquica ni con la realidad exterior. Ya que habíamos pensado que estos adultos en miniatura, como eran cuando consultaban niños, o estos pseudoadultos cuando consultaban grandes, lo habían logrado a través de aprendizajes imitativos que, al no ser un aprender de la experiencia emocional, no configuran un crecimiento mental. Es decir, que desde el inicio esta dimensión epistemológica de los hechos nos llamó la atención. Y tomamos como parámetros el vínculo con el espacio y el tiempo de la sesión y con su propio cuerpo. Y descubrimos que en ese momento del proceso aparecía otro paciente que, perdida la fachada sobreadaptada al espacio euclidiano y al tiempo cronológico, nos encontrábamos con una persona desorganizada y en pánico, pero carente de la posibilidad de reconocer y nominar sus emociones. Hoy en día, yo diría que el considerar las manifestaciones psicosomáticas como estadios embrionarios de las emociones nos abre la posibilidad de darle significado y por lo tanto de transformarlas en mensajes comunicativos en lugar de descargas indiferenciadas a nivel corporal. Bueno, digamos que esto sería el núcleo. Yo paso un momento entonces a por qué me interesó y por qué trabajé la simbolización, y luego continúo con el desarrollo que hicimos con Lieberman. Entonces, cuando me interesó definir progresivas cualidades simbólicas como parte de la compleja cuestión de la simbolización, el símbolo, lo simbolizado, la mente que simboliza, concebida como un proceso de doble flecha con un sentido de evolución, complejización y otro de degradación, deterioro, es decir, lo que un autor como Monet Kerr denominó desarrollo cognitivo
y sus obstáculos, podríamos partir siempre del cuerpo y los datos sensoriales en estado bruto y aún privados de significado, lo que yo llamaría el área de las sensaciones somáticas. Entonces, las primeras percepciones de experiencias emocionales se juntan y dan lugar a lo que Bion denominó ideogramas oníricos. ¿Qué son ideogramas? El esbozo de una idea unida a una alucinación visual, olfativa, auditiva, ¿no? Como un primer paso en el logro del pensar, ¿no? Esos ideogramas oníricos podemos pensar que luego pueden dar lugar a equiparaciones simbólicas, si seguimos la idea de Anna Segal, luego a símbolos, luego a pensamientos pensados e hilados en una narrativa, y luego a pensamientos nuevos y de ruptura. Bueno, esto sería como una evolución. Por eso puse narrativa en el título. A ver, ocurrió algo que nos refleja, ¿no? Ocurrió un lapsus y nosotros como analistas somos como pescadores de lapsus. Bueno, ¿cuál fue el lapsus? El título que yo había imaginado era Del cuerpo al síntoma, del símbolo a la narrativa. Nos ayudan a pensar nuestros pacientes psicosomáticos. Y en el medio se nos evaporó el símbolo. Y a mí me pareció que ese lapsus era muy jugoso, porque también incluía una disociación como las que vemos en estos pacientes, ¿no? Que no tienen un contacto con su cuerpo que les permita leerlo, ¿no? Y entonces lo padecen, ¿no? Entonces, esta evolución del pensar, ¿no? Que yo les hice recién, hasta llegar a pensamientos pensados. Ojo, no basta con tener una idea, ¿no? No basta con tener una idea, luego hay que pensarla, ya que tenemos muchos pacientes, bueno, algunos pacientes, que nos hablan como con los titulares de los diarios, es decir, pueden tener una idea, pero no pueden trabajar las implicancias que esa idea llega a tener, y por lo tanto tener un pensamiento anticipatorio o un pensamiento creativo. Pero cuando podemos pensar pensamientos, los hilamos en narrativas diferentes, ya sean oníricas, despiertas, escritas, habladas, cuando podemos entonces tener pensamientos nuevos, originales para nosotros mismos, que llamamos de ruptura, cuando esta compleja evolución, yo digo, se plasma en una obra de arte, o en una interpretación inspirada, o en una fuerte y bella teoría, podemos hablar de un símbolo estético que conjuga armoniosamente los puntos de vista epistemológico, repito, epistemológico, ético y estético. Y en un trabajo que escribí en colaboración hace años, le adjudicamos una función reverí para toda la humanidad. Dado que pensamos que la función de transformación simbólica es una actividad tan específicamente humana, dada la naturaleza específicamente transformativa de nuestro entendimiento. Para mí, una necesidad básica. Entonces, esta idea de la complejidad del simbolizar se encontraba con todas las patologías, entre ellas los psicosomáticos, donde la simbolización ha encontrado un obstáculo y ha quedado parada, detenida en cierto punto.
¿no? Por lo tanto, nos hemos encontrado con pacientes que no son psicóticos desde ya, que pueden moverse en una realidad, pero que siempre y cuando esa realidad no depare sorpresas, no necesite tener, como se dice acá, mucha cintura, ¿no? Adaptarse a los cambios. Y entonces ahí se pueden ver las fallas en la simbolización. Esto tan importante, ¿no? Para mí y para el ser humano. Entonces, me resultó esclarecedora la distinción, ¿no?, que hacían estos autores entre una actividad simbólica privativa del hombre, que explica aquellos rasgos característicos de la condición humana que no compartimos del todo con otros animales. Por ejemplo, el mito. Por eso puse narrativa. Los mitos son cuentos que van ayudando a la humanidad a aprender a través de los siglos. Los rituales, el arte, la risa, el llanto, el habla, las supersticiones, las religiones, el juego, lo lúdico, el genio científico. Subrayo lo lúdico porque sin duda nos encontramos con un obstáculo en nuestros pacientitos psicosomáticos, ¿no? Entonces, ahora volveré sobre ello, esta capacidad de simbolizar, que este autor Bion, que también tenía una forma muy irónica de referirse, muy humor inglés, decía que la humanidad tenía un don no deseado, es decir, el don del pensamiento y el don del habla, ¿no? Es un don precioso por un lado, por otro lado podemos decir que no deseado, porque nos vuelve conscientes de nuestra finitud, por ejemplo, ¿no? Y eso es un peso, ¿no? Bueno, entonces, si en el principio fue el caos, en nuestra Biblia del proceso de simbolización, porque estoy tomando un término de la Biblia, ¿no es cierto? Fue el caos de sensaciones afrontadas con el equipo de ciertas estructuras cognitivas y emocionales innatas. El bebé humano nace con preconcepciones innatas, no es una tabula rasa. Y están estas preconcepciones a la espera del encuentro con los hechos. Cuando estas sensaciones caóticas se organizan en incipientes configuraciones vinculadas con funcionamientos corporales, estamos en un primer paso de complejización. Este nivel, a mi juicio, se extiende en el dominio de los sentidos, y cuando solo se ha llegado a organizar configuraciones perceptuales, parecería que basta operar a nivel del cuerpo biológico para evacuarlas, ya sea como síntomas psicosomáticos o de otras maneras que estos autores descubrieron. Por ejemplo, la acción, un hablar compulsivo y sin sentido, o las alucinaciones. A nosotros nos interesa la evacuación en el cuerpo. Bueno, con el desarrollo, la complejización de la mente se extiende en el dominio del mito. Bion se refiere a nuestros mitos privados, ¿no? Ya Freud se había referido, ¿no?, a las ideas que cada uno tiene acerca de su infancia, ¿no? Y esos mitos privados edípicos, usados como modelo, nos permiten comprender las relaciones de nuestros propios padres. Y bueno, y finalmente les diría que si los mitos privados son usados reforzando una causalidad lineal, dan lugar a símbolos estereotipados, disculpen, la palabra es difícil, estereotipados, con un significado fijo que les impide evolucionar.
nos parece que esta coagulación del significado simbólico, seguramente logrado a través de mecanismos de control omnipotente, de cierta obsesionalidad, reduce el símbolo a un sentido unívoco, cristalizado en un solo vértice y desvitalizando a la vez la experiencia emocional. En los pacientes sobreadaptados que somatizan, llamamos símbolos fachada a estos logros simbólicos parciales, que no son ecuaciones simbólicas, porque hay diferenciación entre el símbolo y lo simbolizado. Son símbolos con mínima condensación y desplazamiento, con un sentido único inmovilizado. Nosotros los observamos en chiquitos psicosomáticos con dificultad para jugar en la sesión, porque para ellos cada juguete es solo lo que es. Un auto es solo un auto y no puede ser nada más. Al no poder adscribir otro significado que no sea el literal, carecen de la posibilidad de nuevas transformaciones simbólicas por haber escindido y aislado las emociones que se ponen en juego cuando un chiquito realmente juega. Entonces, esto me permite seguir con lo que hicimos, ¿no?, en el libro con Lieberman. Nuestras colegas de equipo psicoanalistas de niños encontraron en el análisis de chicos con distintas afecciones psicosomáticas dos modalidades de juego equivalentes a dos momentos que luego discriminamos en los pacientes adultos: el de adherencia a los aspectos normativos del encuadre y el de desorganización temporoespacial. En los chiquitos los llamamos juego ritualizado y juego impulsivo. El juego ritualizado era un obediente cumplir con la consigna que se le había dado, un intento de aceptación formal de la misma, pero en el fondo yo diría un no juego para satisfacer al analista y no un medio de expresión creativa propia. En la segunda modalidad, en el juego impulsivo, los chicos parecían expresar situaciones emocionales primarias violentas que solo podían intentar evacuar mediante, por ejemplo, tirar incansablemente una pelota contra una pared sin poder hacer otra cosa, ¿no? O me acuerdo en este momento de un chiquito que sus padres consultaron porque tenía insomnio, que apagaba y encendía la llave de luz una y otra vez del lugar donde estaba teniendo la hora de juego, ¿no? Ahí ya este acto evacuativo y sin fin empezaba a tener un pródromo de significado, porque luz apagada y luz encendida comienzan a ser el símbolo de noche y día. Bueno, digamos que por eso yo hoy en día diría que considerar las manifestaciones psicosomáticas como estadios embrionarios de las emociones nos abre esa posibilidad de darle significado que a mí me parece tan valiosa y que hace, ¿no?, del psicoanálisis una herramienta única para ayudar en estos casos. El juego, ese juego que llamamos ritualizado, ¿no?, ese juego de lo formal, el otro juego, el juego impulsivo, ¿no?, fueron evidencias de cómo esto empezaba a aparecer, estos trastornos, ya desde la primera infancia. Este fue el punto de partida para nuestros desarrollos siguientes. Teníamos en claro que en nuestro enfoque del paciente psicosomático concebíamos sobreadaptación y síntoma orgánico como dos
partes de la misma patología, dos vertientes de la misma patología. El primer vector, la adaptación precoz pero solo formal a las exigencias de la realidad, que ubicaba a estas personas ante los ojos de los demás muchas veces como paradigmas de capacidad y eficiencia, era desde nuestra perspectiva psicoanalítica expresión de una total desconexión con sus necesidades y posibilidades emocionales. Expresión, por lo tanto, de un aspecto de la personalidad basado en una fantasía omnipotente de invulnerabilidad y por lo tanto de inmortalidad, que excluía la concepción de la vida como un proceso. A este vector luego, con David Lieberman, lo llamamos self-ambiental sobreadaptado. Y luego hoy se ha vuelto algo de lo que hablamos mucho, ¿no? Nuestros pacientes sobreadaptados. En desmedro de un self corporal sojuzgado y por lo tanto repudiado y por lo tanto desconocido. A ver, en algunos casos se ha llamado a los sobreadaptados normados, por ejemplo. Estoy buscando otras formas que otros autores han elegido. Hay autores que han denominado sus libros de un modo que tiene tanto que ver con esto que solo basta escucharlos. Alegato por cierta anormalidad, ¿no? Entonces, la idea de no ser tan normales, de poder ser un poco raros, un poco exclusivos, ¿no? Para tomar el término que utilizó Joyce McDougall, ¿no es cierto? Bueno, entonces, nosotros veíamos que el síntoma orgánico lo veíamos como una protesta somática, una señal de alarma que indicaba un momento de fractura en la sobreadaptación patológica a la realidad y que denunciaba que la capacidad emocional había sido forzada más allá de sus posibilidades. Por lo tanto, el síntoma orgánico, paradójicamente, aunque puede llegar a ser grave y poner en peligro la vida, es una señal de alarma que emite el cuerpo del paciente, aunque para este, en tanto suceso corporal, está desprovisto de significado y debe yugularse rápidamente. Es decir, Lieberman decía, tienen una distorsión semántica, una distorsión del sentido. Hoy en día es tan frecuente con la automedicación que tengamos un síntoma y que busquemos rápidamente anularlo, ¿no? Que nos parece algo usual, pero en realidad nuestro trabajo con estos pacientes es ver el sentido que tiene el síntoma, más allá del no sentido que ellos le encuentran. Entonces, si este síntoma denuncia una ideología de vida que bajo un aparente ajuste a la realidad exterior oculta un ideal del yo que podemos llamar tiránico, es decir, detrás del manifiesto deseo de vivir al máximo puede haber una fuerte pulsión tanática que algunos, los más graves de estos pacientes, los lleva a pagar por vivir aceleradamente una muerte prematura, un precio muy caro. ¿No es cierto? Bueno, pero esta perspectiva me parece que cambia entonces, y cambió me parece para siempre, el enfoque del análisis de estos pacientes, sean niños o adultos. Porque si pensamos que lo más enfermo asienta en un forzamiento de un rendimiento desarticulado de su mundo emocional, si la sobreadaptación ambiental perpetúa la disociación del self corporal,
que carece de representación y prepara el camino para nuevas emergencias corporales, será objetivo del análisis que este sistema de vida, que tiene un ingrediente inconsciente suicida, podemos decir, y tan fuertemente arraigado en nuestra cultura del momento, se haga egodistónico para el paciente y que el código visceral pueda evolucionar, transformarse en códigos verbales que impliquen mensajes significativos que les permitan captar la postergación a la que ha sido sometida su interioridad. Bueno, pensamos y sigo pensando con ustedes, por eso me ha gustado tanto el grupo que han formado, que es imperativo divulgar estas ideas, porque consideramos que la operatividad del proceso analítico en estos pacientes depende de la posibilidad que tengamos nosotros como analistas de valorar el fracaso simbólico subyacente a la fachada que presente el paciente, más adaptada o no. De no ser así, el riesgo que advertimos es una relación analítica convertida en una exigencia más para un paciente que a la vez muchas veces nos induce al analista a que refuerce sus exigencias con él. Dicho de otro modo o en otros términos, la repetición en el vínculo transferencial contra transferencial de esta distorsión semántica básica que confunden estos pacientes, ser exigidos por el analista con ser queridos y apreciados por él. Entonces buscan, ¿no?, ser como nuestros alumnos 10 puntos muchas veces. Y esto les hace perfeccionar la disociación cuerpo-mente hasta el próximo y muchas veces más grave episodio orgánico. Por eso Lieberman decía que en este tipo de personas y en oposición a ese círculo iatrogénico, un círculo virtuoso sería que sean ayudadas a pasar de ser sobreadaptados que somatizan a pensar en ellos y a pedir para sí mismos. Lieberman decía, incluso con periodos de un pedir indexado por todo lo que no pidieron en el pasado, ser saludablemente egoísta. Necesitan una moratoria. Yo me río, chicas, cuando leo esto, porque ¿qué quiere decir? Si ya hace 40 años Lieberman hablaba de un pedir indexado, quiere decir que ya en esa época nuestro peso se desvalorizaba y permanentemente, ¿no?, había que indexar las deudas para que tuvieran el mismo significado, ¿no? La devaluación de nuestra moneda, ¿no?, que desde hace cuántos años que está. Bueno, entonces, ¿qué decirles? Como estas personas idealizan a las personas que les exigen, porque para ellos es sinónimo de ser valoradas, ¿no? Y porque cumplir con las expectativas, incluso nuestras expectativas como analistas, les da una ilusión de pertenencia. Por eso son proclives a depositar un vínculo tiránico con el ideal del yo, que puede estar depositado en empresas, en instituciones, en ideologías o en el propio análisis, ¿no? Entonces pensamos en su momento que este ideal del yo patológico también implica la imposibilidad de concebir la búsqueda de placer como una necesidad humana, ¿no? Claro, yo después con tanta lectura de Meltzer y bueno, tanto que lo conocimos cuando venía y hablábamos con él, y él llegó a escribir un trabajo donde hizo una elegía del concepto, del concepto freudiano,
¿no? De la necesidad de pensar que para llegar a disfrutar del trabajo, ¿no es cierto?, hay que pasar por toda una serie de desexualizaciones del impulso, ¿no? Lo que llamó Freud sublimación, que es un término que proviene de la química, pero que como también tiene un significado que es muy atractivo, lo sublime, ¿no? Tuvo todo un proceso. Pero ¿por qué Meltzer dice hago una elegía? Una elegía es una oración fúnebre por algo que ya no es necesario. Porque él piensa que el trabajo es muy placentero y que cuando descubrimos lo placentero que es, no es necesario sublimar nada, ¿no? Es la expresión también de nuestra sexualidad en otro área. Bueno, les cuento esto porque son cosas que he estado revisando para otras clases o cosas que he tenido que hablar en estos días, ¿no? Bueno, entonces, a ver, ¿cómo seguimos? Vamos a seguir tratando de conceptualizar, ¿no?, ese self corporal sojuzgado de estos pacientes, ¿no? Entonces, si el yo deriva en primera instancia de sensaciones corporales, ¿no? Si esas sensaciones corporales provienen de nuestros sentidos distales, vista y oído, proximales, tacto, gusto, en parte distales y en parte proximales, olfato, o de las sensaciones enteroceptivas, kinestésicas, senestésicas, térmicas, dolorosas y del equilibrio, personas que han tenido que anular los emergentes corporales y que se fueron rápidamente a la bípeda estación, a la predominancia de la vista, perdieron esos contactos, ¿no?, tan necesarios con los emergentes corporales para ir construyendo símbolos cada vez más complejos. Por algo, ¿no? Yo estuve, el último congreso en el que estuve, que fue en Barcelona en febrero de este año, antes de la pandemia, fue un congreso sobre intuición. Por algo, en el lenguaje común, por lo menos en Argentina y a lo mejor también en México, en Colombia, en los lugares donde provienen ustedes, se llama tener olfato, ¿no? Y entonces tener olfato es tener intuición. Es decir, no perder, ¿no?, las bases corporales, sensoriales de nuestro cuerpo en su pasaje a ideas cada vez más elaborados, ¿no? Entonces, en estas personas, nosotros postulamos esta disociación entre receptores distales y proximales, que eso es algo defensivo que los lleva, ¿no?, desde temprano en su desarrollo a una huida del mundo interno hacia el mundo externo. Por lo tanto, hay un mundo interno que suele estar empobrecido en estos pacientes. Por ejemplo, hay otras patologías que, sin ser psicosomáticas, tienen mucho que ver con nuestro objeto de estudio, que son las que hoy en día llamamos patologías del vacío. Entonces, en esas patologías, personas que pueden tener un discurso reiterativo, que producen la contratransferencia bastante aburrimiento, que tienen ideas muy escasas y poco desarrolladas, pueden todavía no haber desarrollado síntomas somáticos, pero siempre en algún momento van a aparecer, ¿no? Porque son también otro tipo de patologías donde la simbolización encontró un obstáculo y se detuvo, ¿no? Entonces, bueno, también yo diría que hay otras patologías, por ejemplo, hay ejemplos dramáticos como el de la anorexia nerviosa. Hay un tipo de anorexias que yo llamo anoréxicas normadas, que obtienen un triunfo
que yo no vacilaría en llamar maníaco, al anular su sensación biológica de hambre y escindir su cuerpo erógeno. Esas serían las anoréxicas. Las bulímicas, al revés, necesitan sentir el estómago terriblemente dilatado y recién ahí pueden parar con su compulsión. Las anoréxicas lo logran ya que los estímulos propioceptivos y senestésicos están silenciados, lo que también les impide captar la fatiga física. Deduzco entonces que el caso de la anoréxica nerviosa es un caso polar entre los pacientes psicosomáticos, ya que implica un repudio tan masivo del self corporal. Otro camino que nosotros seguimos fue seguir la interacción familiar y la ideología de la crianza, buscando precisar la distorsión central de la comunicación. Encontramos en las familias de nuestros pacientes una distorsión semántica. Parecía que el hijo nacía con la misión de satisfacer aspiraciones narcisistas de los padres, compensando así los fracasos de estos. Los primeros pacientes que estudiamos eran segunda generación después de padres que habían venido a la Argentina huyendo de guerras en sus países. Por lo tanto, habían tenido que hacer grandes esfuerzos de adaptación a otro idioma, a otras costumbres, otro clima, otras formas, otra cultura. Y entonces esperaban del hijo que el hijo pueda ser sumamente exitoso y que fuera entonces aquello que ellos no habían podido ser ni hacer porque habían tenido todo este enorme trabajo, ¿no?, de los inmigrantes. Nuestro país es un país de inmigrantes. Pero entonces son familias que parecía que pasaban a concebir el dolor psíquico, las crisis afectivas, los altibajos de humor incluso, como obstáculos y no como emergentes emocionales del desarrollo, ¿no? Entonces, siempre que hay un proyecto previo al nacimiento de un hijo tan estricto, ¿no? No se apoya en las características del hijo. Es como un hijo preconcebido, un hijo preformado en la cabeza de los padres que esperan que el hijo los rescate de sus fracasos. Nosotros encontramos en esa época que escribimos el libro algunos casos que nos impactaron, ¿no? Entonces, una paciente que llamamos Ana, de 7 años, asmática, fue concebida para que pudiera entrar a la escuela primaria a los 5 años y medio y no tuviera que entrar más tarde, ni siquiera esperar cumplir los 6. Es decir, en qué mes tenía que nacer, fue buscado para eso. Y además se intentó que la fecha de nacimiento fuera similar a la de su hermana, así se podía festejar un solo cumpleaños para ambas. Bueno, estas cosas que nos parecen increíbles, bueno, sin embargo, eran no los casos que estábamos viendo. Entonces, ¿no? Esto al no considerar las posibilidades y características del hijo real, que siempre pone un límite a nuestras ilusiones paterno-maternas, ¿no? Entonces el hijo debía ser exitoso en aquellas áreas en que los padres fallaron, no solo en el plano de los logros en el mundo exterior, sino también en el plano de la afectividad, de modo que el chico no debía padecer el desaliento, el miedo, la angustia, sentimientos vividos como inenaborables.
Entonces, no son padres ausentes, son padres al revés, persecutoriamente presentes y controladores en cuanto al rendimiento, pero poco empáticos en cuanto al plano emocional. Bueno, a ver, yo quisiera decir un par de frases más y después dejo a la audiencia. ¿Te parece bien, Adriana? Ok, ya me hiciste el gesto. Perfecto. Bueno, no, quería solo llegar a que en este dibujo que hicimos de las familias de nuestros pacientitos, pensamos que había dos tipos de relación materno-filial. Y les pusimos un nombre que todavía hoy en día tiene ecos. Porque cuando yo mandé el precioso flyer que ustedes hicieron a mis colegas, una colega psicoanalista que está casada con un psiquiatra de renombre que escribe en medios de divulgación masiva, mi amigo Norberto Abdala, me escribió y me dijo: nunca me olvido cuando leí el libro de ustedes y ustedes denominaron mamá que rebota y mamá mete bombas, ¿no? Entonces, aunque, a ver, hoy en día, se los digo por lo bajito, pueda ser políticamente incorrecto, chicas, hablar de una mamá mete bombas, porque las mamás somos sagradas. Bueno, sin embargo, lo que nosotros queríamos encontrarle en un idioma con mucha comunicación era que había un tipo de mamás que rebotaban las ansiedades del bebé. Si nosotros pensamos ahora con Bion que esas primeras comunicaciones, todavía con pocas palabras desde la mamá y sin palabras desde el bebé, ¿no?, se dan a través de un mecanismo que Melanie Klein llamó identificación proyectiva y que es tan misterioso como que nuestro propio self no siempre está en nuestro cuerpo, a veces puede estar en el cuerpo de nuestros objetos, y que entonces les transmitimos a nuestras mamás, ¿no?, partes de nuestro self sufriente que no comprende lo que le pasa, que pasó de estar en un medio acuoso sin tener que respirar a tener que respirar, que tiene que mamar, que tiene frío, etcétera, ¿no? Hay mamás, veíamos que había mamás que estaban muy atentas a las necesidades físicas de sus bebés, ¿no? Darle de mamar en horario, acostarlo, bañarlo, tenerlo limpito, pero que eran muy rebotantes, eran como una superficie lisa donde el bebé no encontraba anclaje cuando necesitaba poner en ella sus ansiedades más básicas, que Bion llamó en su momento un primer terror sin nombre. Todavía no hay nombre para llamarlo al terror del bebé que no sabe en dónde ha aterrizado al aterrizar en el mundo. Y llamamos mamás metebombas aquellas mamás ya mucho más perturbadas que usan al bebé para sus propias identificaciones proyectivas masivas. Bueno, les dije esto de no políticamente correcto, porque ayer leí un trabajo de unos candidatos, un precioso trabajo sobre esa película Joker que se dio el año pasado, ¿no? Y donde en esa película había una mamá realmente tan terriblemente perturbada que ellos pusieron en su trabajo una mamá psicotizante. Y sus profesores pusieron el grito en el cielo, que no se puede hablar de mamá psicotizante. Bueno, ellos tuvieron que defenderse diciendo que lo habían tomado de la película. Pero yo les recordé que cuando hablamos de una mamá metebombas, no estamos incriminándola, pero estamos diciendo esta inversión de un proceso que naturalmente debiera darse de bebé hacia mamá. Bueno, chicas, acá estamos entonces y dejamos la palabra a la audiencia. Querida doctora Silvia, un aplauso en mi nombre y en el de mis compañeros virtual. Y ha sido un espacio maravilloso. Sé que nos ha dejado ávidos de compartir con usted un diálogo. Vamos a abrir
a nuestros compañeros la posibilidad de hablar. Entonces, quien quiera levantar su mano, nos lo va haciendo saber a través del chat. Voy a dar la palabra a Noemí para abrir este conversatorio, mientras se van animando nuestros compañeros. Con toda tranquilidad, con toda espontaneidad, aquí estamos, como hemos dicho siempre, para compartir y para enriquecernos todos. Así que todas las preguntas son supremamente bienvenidas. Bienvenidas. Claro, claro que sí. Sí, bueno, invitar a todos los asistentes a que formulen sus preguntas para la doctora Névorak. Aquí, antes que nada, bueno, agradecer mucho en nombre del grupo de psicosomática de FEPAL a la doctora Silvia Névorak por su enriquecedora exposición sobre estos temas relativos a la psicosomática, en este caso del síntoma al cuerpo y del síntoma a la narrativa, que fue aquí el lapsus del que ella nos habla, del símbolo a la narrativa, ¿no? Que yo creo que fue algo muy interesante para poder ver hacia dónde va el síntoma a la narrativa. ¿Qué nos están hablando con su cuerpo todos estos pacientes? Y también que nos hace mucho reflexionar y pensar acerca de lo que nos enseñan nuestros pacientes psicosomáticos, porque así como ellos nos enseñan, nos hacen sentir. Y es a lo que hablaba usted acerca de la transferencia y la contratransferencia y de la complejidad que se mantiene aquí. Y es como si estuviesen buscando en nosotros la aprobación, el aporte, lo que no tuvieron en la infancia y que a veces hace que quiebren los tratamientos si uno los trata como aquellos chiquitos. Aquí sería mi pregunta: ¿cómo sería el trabajo contratransferencial, bueno, transferencial y contratransferencial, que usted nos puede proponer? Claro, yo creo, Noemí, que hoy en día tenemos facilitado acá el trabajo, porque cuando escribimos esto, todavía los historiales clínicos que se publicaban, lo que parecían pedirnos muchos de nuestros maestros, no ya Lieberman, porque supervisar con él fue siempre un trabajo detectivesco apasionante, ¿no? Eran interpretaciones mucho más formales y armadas. Y hoy en día me parece que nosotros contamos con otros recursos, ¿no? Y entonces, ya sabemos, por ejemplo, que interpretar de un modo muy metafórico, necesitamos tener un paciente que capte el nivel de lo metafórico, si no, lo estamos pifiando. Eso nos pasa con estos pacientes, nos pasan con los borderline, que al no percibir lo metafórico lo toman como lo concreto. Pero bueno, en pacientes con pensamiento que tiende a lo concreto, lo metafórico no va, ¿no? Necesitamos ir mucho más paso a paso, ¿no? Y empezar, yo en general lo que veo es que empiezo primero trabajando el modo de comunicación, no el contenido todavía, ¿no? El modo de decir, ¿no? Y pudiendo preguntar al paciente y preguntarme por qué elige ese modo, porque en el modo está esa distorsión semántica. ¿Estoy haciendo bien? ¿No? Estaría en el modo de comunicar. Mi otro descubrimiento ha sido que muchos o algunos de estos pacientes son mejores soñadores que habladores. Entonces ahí, viendo que el sueño es un modo de codificación en imágenes y por lo tanto es un tipo de simbolización diferente, ¿no? Estos pacientes pueden llegar a tener sueños que son más comunicativos que sus asociaciones, solo que suelen no darles importancia, porque no, son solo unas imágenes, ¿no? Y cuando nosotros insistimos, me gustaría conocer la imagen, y aparece la imagen, y luego
aparece algo que ellos creen que no tiene nada que ver, pero que nosotros podemos tomar como una asociación, ahí podemos entrar en el núcleo de la emocionalidad del paciente, ¿no? Y no quedarnos circulando por arriba de ella. Vamos a dar la palabra a través del chat, nos escribe Eugenia Valdés. Eugenia, si quieres abrir tu micrófono. Hola Eugenia, hola. Hola Silvia, muchas gracias por tu excelente exposición, ha sido muy enriquecedora. Te quería preguntar dos cosas. Una, ¿qué valor le das a lo transgeneracional en la aparición de síntomas? Y lo segundo, si estos pacientes imponen una modificación de la técnica. Bien, bien. Bueno, Eugenia, un gusto tenerte aquí porque fui a Chile a hablar de estos temas durante un par de años, así que conozco muy bien el grupo de Eugenia con la que compartimos también lo de observación de bebés con el método Vic, que es otra de nuestras áreas pasionales. Entonces, veamos la pregunta de Eugenia. Entonces, la primera parte de la pregunta, repetímela. ¿Qué valor le das a lo transgeneracional? Lo transgeneracional. Sí. Bueno, sí, yo le doy mucho valor a lo transgeneracional porque hemos visto que el bebé, cuando todavía no existe, ¿no?, en la panza de la mamá, existe en la cabeza de los padres como proyecto. Y ese proyecto siempre moldea de algún modo las expectativas. Nosotros como analistas solemos preguntar bastante, por lo menos yo lo hago en las primeras entrevistas, acerca de cómo fue la primera infancia de los pacientes, tengan la edad que tengan, ¿no? Entonces, así como cuando veo un paciente, suelo imaginar cómo será de viejo. Vieron que ahora hay esos cambios en unos videos que nos mandan, que se puede ver una persona joven, hermosa, y luego vieja, arrugada. Bueno, a mí me pasaba esto y yo lo imaginaba. Al mismo tiempo que lo imaginaba de viejo, pensaba cómo habrá sido su primera infancia. Y la primera infancia siempre está muy marcada por lo transgeneracional, ¿no? Por eso, en lo que les hablé, yo decía que estos pacientes empezaron a aparecer en nuestra consulta en la segunda generación, después de la generación de los padres que fueron los inmigrantes, ¿no? Y entonces portaban en sí, ¿no?, algo que en nuestra literatura latinoamericana se llamó Mi hijo el doctor, que era la expectativa de tener un hijo que tuviera una graduación universitaria, porque ellos no habían podido lograrlo porque se habían tenido que escapar de sus lugares y adaptarse al nuevo. La segunda parte de la pregunta tuya, Eugenia, es modificaciones técnicas. Yo no he tenido que hacer modificaciones técnicas. En todo caso, sí, creo que tiene mucho que ver con nuestro estilo interpretativo, que eso no es tema de técnica. Cuando enseñamos teoría de la técnica, se puede enseñar los grandes rubros técnicos, pero luego están los estilos, y el estilo es algo que se va formando en uno por identificaciones con sus analistas, sus profesores, sus supervisores, sus ideales, etcétera, ¿no? Y cada uno adquiere un estilo de ser analista diferente del otro, ¿no? Entonces sí, yo creo que hay estilos que se van configurando de modo de poder establecer relación con pacientes que al principio no la ven ni cuadrada, como decimos acá, es decir, que no piensan, ¿no?, que su obesidad puede ser, por ejemplo, un envoltorio de grasa para aislarse de emociones que no pueden tolerar, ¿no? Entonces, para llegar a una formulación de este tipo, tenemos muchos pasos.
En este momento, por ejemplo, con Olga, estamos viendo en el seminario que coordino en Mendoza con colegas y con ella y con colegas, estamos volviendo a ver el Yo Piel de Didier Ancieux. Y ahí estamos viendo un caso que con su gran inventiva, Ancieux denominó el caso Getsemaní. Getsemaní fue un lugar en el huerto de los olivos donde Jesús sudó sudor de sangre antes de ser crucificado. Llamó a su paciente Getsemaní porque era un paciente que llegaba a sesión y sudaba de tal manera que inundaba el consultorio de un olor insoportable, un olor a queso, un olor a pata. En esa época, que era bastante al principio de su práctica, Ancieux no sabía cómo incluir esto, ¿no? Por eso lo tomo como un ejemplo de la pregunta que nos hace Eugenia. ¿Hay que hacer alguna variación técnica? Él no sabía cómo incluirlo, no lo incluía. Hasta que una paciente que vino después de ese paciente le dijo, doctor, acá hay mal olor. Y entonces él se dijo, yo estoy escindiendo algo. Pero ¿cómo mencionar el mal olor, ¿no?, sin ofender al paciente, ¿no? Entonces, ¿qué se le ocurrió a Ancieux? Empezó a hablarle, que el paciente le hablaba mucho de ideas, pero no hablaba de sensaciones. ¿Y cuáles serían esas sensaciones que él no podía hablar? Y entonces el paciente empezó a contarle la sensación de incomodidad cuando sudaba mucho, y se pudo hacer, pero una preciosa reconstrucción, ¿no?, de cómo había sexualizado el mal olor, porque la mamá se lo había dejado a una abuela, ¿no?, que lo metía en la cama, que tenía muy mal olor, pero para él era un olor delicioso porque era el contacto piel a piel, ¿no? Entonces, esto yo no lo llamaría una modificación técnica, lo llamaría una ampliación de nuestra mente para poder incluir algo que no pudimos incluir antes y que está golpeando a nuestras puertas. De acuerdo, gracias. Sí, ahora queremos darle la palabra a Gaby Polo. Gaby, por favor, prende tu micrófono. Ay, Gaby, ¿sigues por ahí? Gaby Polo. Sí, ¿Sí? Aquí estoy. Perfecto. Bueno, nada más quería hacer un comentario. Muchas gracias. Enriquecedora la conferencia de la doctora. Yo había leído previamente lo de las madres rebotantes y metebombas y no me había quedado tan claro como hasta ahora que ella lo plantea, ¿no? Yo pensaba ahorita que hablaba todo esto la doctora y bueno, más que pregunta era un comentario. Me parece que al ser justo pensamientos que no pudieron ser pensados y que de alguna forma están utilizando el cuerpo como lienzo, pues bueno, ¿cuál sería la función del analista? Me parece que la contratransferencia del analista es una herramienta básica para el tratamiento de estos pacientes, porque al final funcionamos como una caja de resonancia de pensamientos que no pudieron ser pensados, de afectos que no pudieron ser ligados, ¿no? Entonces pienso que a veces en el cuerpo del analista, en el encuentro entre los dos y en la relación intersubjetiva, se llegan a dar este tipo de ensoñaciones también en el analista que pudieran ser en algún momento comunicaciones, ¿no? No sé si vaya por ahí también en la función de la contratransferencia. Bueno, gracias Gaby. Sí, a ver, 2 puntos quiero tomar, ¿no? Hablar de una mamá que rebota no es estar acusando a la mamá de no suficientemente buena en términos de Winnicott o de mala mamá. No, es estar describiendo hechos. Una mamá puede ser rebotante de las ansiedades del bebé por muchísimas razones, porque a lo mejor ella tampoco tuvo mucha contención, por circunstancias vitales. Hoy en día, chicas, que fueron los últimos casos que supervisé, una mamá
y su beba de 2 meses, ambas con COVID, aisladas, solitas, la mamá desesperada porque no podía oler a su beba porque tuvo ese síntoma de perder el olfato, ¿no? Entonces, ¿no? Hay muchas circunstancias y ninguna ha sido la mamá perfecta siempre disponible, ¿no? Entonces, eso quería aclarar. Luego, a ver, Gaby, sí, el resto de tu idea, ¿no? Yo creo que es apasionante esta zona de la psicopatología, que nos obliga, ¿no?, a centrarnos también en las respuestas corporales nuestras, ¿no? Entonces, que siempre tengamos sueño con un paciente, o que de repente nos agarre un dolor de tripas, y bueno, pero si yo comí la misma sopita de siempre, ¿por qué? ¿No? Entonces, la contratransferencia es muy importante. Siempre decimos que es la cenicienta. ¿Por qué decimos que la contratransferencia es la cenicienta? Eso lo hablamos con mi amiga Clara Nemas, ¿no? Decimos que la contratransferencia es la cenicienta porque durante mucho tiempo no se la usó, no se la consideró, hasta los años 50, ¿no?, que Paula Hyman en Inglaterra, ¿no?, y acá entre nosotros al mismo tiempo, sin tener comunicación entre ellos, ¿no?, empezaron a hablar de usar la contratransferencia, pero para poder usarla primero hay que pensarla, hay que descubrirla, ¿no?, porque hay toda una parte de nuestra contratransferencia inconsciente. Pero sin duda yo tomo muy en cuenta, ¿no?, ese dolor de cabeza fugaz o ese tipo de respuestas que me hacen pensar qué relación tiene con lo del paciente. Y no descartarlo rápidamente. Debe de ser que dormí poco anoche, ¿no? Entonces presto atención. Bueno, gracias, Gaby. Bueno, Gracias, tenemos ahora todavía algunas preguntas. Está Alicia Elizondo, Kevin Erwin y después Nadia Piescanqui. Sí, comenzamos con Alicia, por favor, Alicia Elizondo. Hola Alicia, ¿qué tal? Qué gusto tenerte acá también. Muchas gracias por la conferencia, muchas gracias a FEPAL por la actividad. Silvia, compartiendo la pasión de observación de bebés, ¿cómo es que nosotros podríamos implementar una posibilidad preventiva cuando detectamos que están varios factores mancomunados para crear en un chiquito una enfermedad somática? Bien, bueno, a ver, te contesto, Alicia, con el caso que estoy, el caso de observación de bebés que estoy siguiendo en este momento, ¿no? Entonces, una observadora realmente que se entusiasmó mucho con la actividad y la está haciendo muy bien. Una beba que es la segunda beba de una mamá que tuvo una beba a los 16 años, beba que fue criada por la abuela, porque ella era tan chiquita, y que ahora es una chica que tiene, creo que 14 años. Ahora acaba de tener un bebé dentro de un matrimonio y una beba, ¿no?, que ella está pudiendo criar. Vimos algunos desajustes, pero ninguno realmente que nos llamó la atención al principio, ¿no? La beba fue creciendo, pudimos observar muchas mamadas, pudimos observar cómo la mamá aprendió a tolerar y disfrutar del juego premamada, posmamada, ¿no? Pero empezó a aparecer algo que nos empezó a preocupar. Una y otra vez la beba era dejada sola por un momento y la beba se caía. Bueno, las primeras veces se caía de poca altura, lloraba,
pero luego empezó a hacer el espasmo del sollozo y la beba se quedaba sin respirar, se ponía azul hasta que lograba respirar de nuevo, y entonces es una situación dramática, ¿no? Entonces acá nosotras tomamos esta situación y dijimos, acá hay que intervenir, acá uno no puede ser solo observador, porque acá está ocurriendo algo serio. Y la joven observadora, bueno, pudo pedirle a la mamá, habló con la mamá, y la mamá pudo contarle situaciones de la infancia, que su mamá estuvo con una depresión posparto, que ella por lo tanto fue una beba que tuvo que ser criada al principio por un ama de cría, porque la mamá no se podía hacer cargo. Entonces, una serie de factores en la vida de la mamá que llevaron seguramente a que tenga estos momentos que uno podría decir, Alicia, como post-autistas, donde ella está en otro mundo, aunque sea por unos segundos, y todos sabemos que bastan esos segundos, ¿no? Y entonces sí, se le sugirió, ¿no? Y ya ha pedido, miren qué curioso, a la observación siguiente le pidió a la observadora analista para la madre de ella, ¿no? Bueno, y ahora le ha pedido también para ella. Entonces creemos que de este modo uno está haciendo prevención, ¿no? Porque si no, esta chiquita sí posiblemente, ¿no? Tenía que sobreadaptarse a esos puntuales pero muy impactantes descuidos maternos. Muchas gracias. Muy bien. Ahora sigue, habíamos dicho Karim. Bueno, Kevin o Karim. 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 ¿Voy yo o va Nidia? No, hola Karim. ¿Cómo te va, Karim? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Silvia? Bueno, muchas gracias por... Bien de escucharte. Bueno. Silvia, sí. Yo quería preguntar, hay un fenómeno que los sociólogos están de acuerdo en que ha ido aumentando, y es el fenómeno del deporte en la cultura. Y es muy común, a mí me ha pasado bastante en mi experiencia clínica, que llega el paciente descargado del gimnasio o de hacer alguna actividad física. Entonces, bueno, me preguntaba si esta resonancia, digamos, que tiene el deporte en el cuerpo, puede hacer un reemplazo psicosomático favorable a veces. Mira qué interesante y qué original tu pregunta, Karim, sí. A ver, yo no tengo tanta experiencia en deportes, estoy en este momento trabajando con Juan Manuel Landín de Apdeva, que es uno de nuestros miembros que se ha especializado en deporte y psicoanálisis, ¿no? Que entonces veo que tiene mucha experiencia al respecto. Pero bueno, a ver, la idea que yo tengo es que el deporte favorece un desarrollo muscular, ¿no? Que puede ser muy sano, otras veces puede volverse exagerado, pero me parece que ha habido un gran avance en el sentido de vivimos una vida tan sedentaria que si no nos movemos, eso es realmente malo para nuestra salud, ¿no? Y entonces creo que la visión del propio cuerpo, tenés razón, que ha estado cambiando, ¿no? Y ahora hay un anhelo de un cuerpo sano y bien formado, ¿no? Estoy hablando no de los casos exagerados de tener los supermúsculos o la supercola para lucirse, ¿no? Sino estoy hablando de esos casos donde el deporte es parte de nuestras rutinas, ¿no? Entonces, si yo lo pienso, en este momento de confinamiento, yo tomo 2 clases de pilates en casa a través del celular, ¿no? Para estar en forma, para hacer gimnasia, para poder moverme, ya que estoy tantas horas acá sentada. Y eso creo que sí, que cambia la relación que tenemos con nuestro propio cuerpo.
lo cambia desde el principio y en un sentido muy concreto, ¿no? Yo, por ejemplo, ya casi inconscientemente, cuando estoy tanto tiempo sentada hablando con ustedes, sé que tengo que unir los omóplatos y levantar un poco la cabeza y bajar los hombros para que esto no se traduzca después en una contractura o en un cansancio, ¿no? Y que si puedo, mientras hablo con ustedes, muevo los pies como hago en el avión cuando hago viajes largos, ¿no? Para activar la circulación. Todo eso te vuelve mucho más en contacto con los emergentes corporales. Gracias, Karin, por la pregunta. Gracias a vos. Muy bien, pues ahora le damos la palabra a Nidia y yo creo que será la última pregunta y vamos a tener que cerrar. Bueno. Silvia, hola. Hola, Nidia, ¿qué tal? Qué gusto tenerte. Bueno, la verdad es que ha sido una presentación magnífica. Muchísimas gracias. Quería comentarte, a ver si tenés alguna opinión, alguna idea, de cómo el virus ha desencadenado un montón de reacciones somáticas, por lo menos en mis pacientes. Por ejemplo, yo que vivo en el hemisferio norte, agosto es como febrero en Argentina, claro, en Sudamérica. O sea que yo todo el mes de agosto no he trabajado. En general, los pacientes trabajamos mucho sobre la separación, los sentimientos que tuvieron, la bronca, o si me extrañaron mucho, si estaban preocupados por yo, si yo estaba enferma o no estaba enferma. Pero casi masivamente muchos pacientes han somatizado de una manera tremenda. Por ejemplo, nunca tengo llamados de pacientes, un muchacho de 25 años que es el que más somatizó. En la primera semana mía de vacaciones me escribe un mail diciéndome que piensa que tiene el COVID, que está enfermo y que está seguro, bueno, no tenía COVID, pero estaba totalmente descombabulado. 2 semanas después empiezo a trabajar y hay un síntoma somático que tuvo mucho tiempo. Este es un caso muy de segunda piel de Esther Vick. Él hacía mucha actividad, nadaba 4 horas por día, dejó de nadar, siempre tuvo esa forma de sostenerse entero y empezó ahora con un síntoma que ya no lo tenía después de un par de años de análisis y es un tremendo dolor en la espina dorsal. Es decir, como que, bueno, está desesperado, pero no puede pensar en eso. Es decir, ya le hemos dado, quiere llevarlo siempre al tema técnico, médico, pero no puedo llevarlo a pensar en qué está expresando con esto, de que la spine no lo está sosteniendo, ¿no? Claro. Quería saber si tenés alguna... Sí, seguro. Gracias, Nidia, porque sí, tanto me ha llamado la atención que acabo de escribir un trabajo que voy a presentar en el simposio de Mendoza, donde entrelazo, lo infantil, puesto que estamos todos trabajando lo infantil, que va a ser el próximo tema, ¿no? Lo infantil, lo adulto y el cuerpo en 2 sueños soñados por 2 pacientes soñadoras, donde se ve muy claramente aspectos corporales, ¿no? Como falta de aire, como representados por globos que escapan, etcétera, o en otro caso un túnel que no solo representa, ¿no?, un parto difícil, el túnel del nacimiento, y luego una persona que fue abusada a lo largo de muchos años, ese túnel oscuro, sino también el actual túnel que no sabemos cuándo va a terminar esta pandemia porque todavía no hay vacuna efectiva, ¿no? De modo que yo estoy totalmente con la misma experiencia que vos.
pero sobre todo lo que yo encuentro más difícil son pacientes que están yendo a trabajar a hospitales. Y que esos pacientes me dicen, ¿cómo se implica el cuerpo cuando voy al hospital? Vuelvo con dolor de articulaciones, con dolor de músculos, deprimido, siento frío y no hace frío. Antes de la pandemia volvía cansado, necesitaba descansar y se me pasaba. Ahora vuelvo enfermo y necesito reponerme. El viernes a la noche, cuando termino de trabajar, solo atino a envolverme, bueno, etcétera, etcétera, solo las necesidades primarias. Esto es lo que yo estoy viendo porque son aquellos que están más en contacto con casos más desesperantes. Hoy en una supervisión me contaban acerca de un médico que decía, nunca he visto tantos muertos en mi vida en toda mi carrera hasta ahora. Entonces es muy fuerte y no hay mente que alcance y el cuerpo tiene que gritar. Gracias. A su manera. Bueno, muy bien. Si este es el final, yo vuelvo a agradecer y a saludarlos a todos. Y bueno, una buena manera de disfrutar el sábado, ¿no? Aunque otros no lo crean, ha sido realmente un disfrute. Bueno, ya la veo reírse, Adriana, que tenés una risa tan contagiosa. Y le vamos a dar la palabra a Miriam Jacobson, que va a dar un agradecimiento y una noticia. Bueno, un gusto. Bueno, doctora, realmente ha sido un placer escucharla, ha sido demasiado grato, muy cálido, y le aseguro que hemos quedado con muchos deseos de continuar, que probablemente podamos establecer algún otro momento y otro contacto para seguir investigando en esta área tan apasionante, ¿verdad? Así que muchísimas gracias, y también a todos los colegas que han intervenido. Los invitamos a que continúen siguiéndonos en nuestro grupo, y todos aquellos que quisieran adherirse, que están interesados, serán muy bienvenidos a participar y formar parte del grupo que tenemos. Así que muchísimas gracias a todos. Y hasta muy pronto. Hasta pronto. Gracias a todos. Buen día para todos. Chao. Gracias, doctora. Gracias. Seguiremos encontrándonos. Seguimos. Seguro que sí. Buen día. Bye.